Ted Bundy es el nombre de el que muchos conocen como el asesino en serie por excelencia, o el asesino en serie de América, ¿no? El asesino en serie, uno de los primeros asesinos en serie que dieron paso a ese concepto, ¿no? De asesino en serie. Acuñar el término, ¿no? Sí, teóricamente lo acuñó. Una de las primeras personas que se le atribuye es Robert Ressler del FBI, pero fue por esta época, fue por la década de los 70. Estamos hablando de el noroeste de Estados Unidos, Seattle, en la década de los 70, al principio de los 70, cuando teníamos a un personaje como Ted Bundy, que había tenido una infancia extraña, había tenido una infancia en la que su madre era madre soltera y le criaron su madre y sus abuelos, fingiendo que los abuelos eran los verdaderos padres y la madre era la hermana mayor. Y tuvo una infancia como un poco revuelta, ¿no? En ese aspecto. La abuela era depresiva, el abuelo era un energúmeno. Y tuvo, pues, estaba como muy metido en sí mismo, era muy tímido, el típico chaval del colegio que no habla con nadie, que no se relaciona, no salía con chicas en el instituto. Y luego ya cuando salió del instituto y tal, pues como que pegó un poco un giro y terminó siendo una persona súper extrovertida, súper carismática, era un elemento envidiable de la sociedad. Era un hombre guapo, tenía a las tías detrás, tenía en la palma de la mano, comía media sociedad, ¿no? Colaboraba en una asociación para persuadir a los suicidas por teléfono, el típico el teléfono de la esperanza, una cosita así, en Seattle, en su tiempo libre, incluso llegó a militar en el Partido Republicano, siendo muy reconocido. Era una figura de la sociedad excelente, no por decirlo así, pero tenía una doble cara muy chunga, al parecer disparada un poco por su infancia y por una primera novia que tuvo, llamada Stephanie, que le terminó abandonando. Dejemos ahí, paremos ahí. Porque, y ahí empezó lo chungo. Claro, Stephanie le abandona porque, pese a que su vida ha dado ese giro, como has comentado, no era suficiente para ella, ¿verdad? Sí, él tenía ese complejo y realmente ella era como de buena familia, de una familia de dinero, y él como que venía de otra estirpe más baja, y ella como que le presionaba, parece ser, bastante, y él aparte tenía los complejos de esa personalidad todavía que no terminaba de salir, de eclosionar, y al final ella le dio la patada. Y a él se le derrumbó el mundo, digamos así. Parece que era un poco este hombre, ya lo comentaremos luego en general, las mentiras desde que nació, igual que otros, es un poco diferente a otros psico-killers, ¿no? Realmente quizás cause esa admiración, no en el sentido de sus actos, sino en el sentido de que era alguien diferente al resto de los psico-killers, que suelen tener todos, ¿verdad?, un patrón parecido en su infancia. Uh-huh. Aquí, como ha comentado Garrapato, tenemos una infancia rara, revuelta, pero no hubo un tema tampoco de malos tratos, ni mataba animales, o sea, no va por el patrón que van otros, aunque sí que se basa un poco en las mentiras, que es lo que va a ir alrededor de toda su vida, ¿no? Porque ya de pequeño, que le mientan con quién es su madre, pues sí, su padre y todo, claro. Además que eso luego lo fue él descubriendo por el camino, ¿no? Descubrió más o menos a la edad de 15 años, creo, que fue descubriendo el pastel, y luego incluso lo llegó a constatar y a verificar con la partida de nacimiento, y eso fue un poco para él, pues, ese punto de inflexión, yo creo. También es cierto que siempre tuvo esas inseguridades, y esto se ve, creo que tanto Lentes y Garrapato, no sé si Sociedad habrá visto la serie de Netflix esta de las cintas de Ted Bundy, ¿no? De las conversaciones con él. No. He leído, pero no. Pues parece que siempre ahí juega ese tema de mentiras o medias verdades respecto a su persona, ¿no? Lo que está claro es que Ted Bundy era inseguro de narices, ¿verdad? Y siempre aspiró a ser algo grande y siempre tenía esas inseguridades. Y pese a que dio ese giro al éxito, ¿no? Entre comillas, porque no era suficiente éxito para su gran amor,
Pues siempre estuvo ahí la duda de si realmente él consideraba que estaba triunfando o luego había personas que relatan que no, que se creía más de lo que era. Siempre estuvo ahí en esa línea, ¿no? Sí, ahí hay como una especie de estela de delirios de grandeza, ¿no? A lo largo de su vida, que él siempre se creía como el centro de todo y en gran parte lo conseguía ser el centro de mucha gente y de mucha parte de la comunidad solamente por ese impulso y esa pose, ¿no? Pero luego realmente lo que había debajo no era ni tan buen estudiante ni tan buen abogado, ¿no? Porque estudió Derecho. No llegó a terminar la carrera porque ahí empezó todo un poco la atribulada vida de Ted Bundy en la década de los 70. Bueno, antes de que continúe Garrapato en ese punto de inflexión, ¿no? Que es clave. De hecho, luego el señor Lentes nos comentará que la película que vamos a tratar arranca un poco ahí, un poco más adelante, ¿no? O sea, esta parte de la infancia no se cuenta. ¿Algo que añadir, Sociedad Toro Lentes, durante esta época? ¿Durante la época de la infancia te refieres? Sí. Hombre, pues no, en principio lo que se has puesto es lo que había. Lo que tengo entendido, porque la serie he podido ver un par de capítulos, pero no la he visto completa y no hablan de ello y tal, pero sí que en otra documentación y tal, pretendía Stephanie, ¿verdad? Creo que era el nombre de esta chica de la que se enamoró y tal, y Stephanie le dio calabazas y dijo que no, que pues es lo que hemos dicho, que era una persona muy de baja alcurnia, digamos. Y cuando empezó a mejorar, cuando estudió, aprobó y sacó el título de psicología, luego se metió en Derecho, estaba ya en temas de política y tal, como que volvió a cruzarse con ella e intentó hacerle un poco más de caso y ella pues cayó en sus brazos porque ahora era una persona representativa de ese, digamos, estatus social en el que ella estaba y tal. Y la volvió a enamorar, consiguió estar con ella y cuando mejor estaba la mandó a la mierda, la despreció, la puteó, y digamos que hasta donde yo entiendo, ahí ese punto desencadena todo el resto de actuaciones. Pues cuéntanos, Garrapato, continúa por ahí. Sí, efectivamente, todas las crónicas cuentan eso como la gran venganza, ¿no? De Ted Bundy. Como que estaba tan dolido por haber sentido el rechazo de su primera novia, de su gran amor, que terminó embaucándola y rechazándola al final, con una gran venganza. La verdad es que cuando volvió a caer en las redes de Ted Bundy estaba con otra chica, una chica que además tiene bastante peso en la vida de Ted Bundy, porque estuvieron juntos como 4 o 5 años, una tal Elizabeth, aunque luego tiene por ahí algunos seudónimos por ahí, porque ha debido de escribir un libro con sus vivencias y tal. Pero estando con Elizabeth, a la vez empezó a ver a Stephanie y al final parece ser que con el objetivo de vengarse, ¿no? Y fue más o menos ahí, eso fue como en Navidades o del 73 o ya metidos en enero del 74. Y ahí es donde empieza todo. Porque en el 4 de enero de 1974 es donde está uno de los primeros crímenes o asaltos sexuales que se le atribuyen a Ted Bundy, aunque realmente tiene un número más o menos estimado de asesinatos, de violaciones y demás, pero no hay una certeza. Parece ser que pueden ser incluso muchos más. Entonces, más o menos ahora por estimaciones lo que empezó a pasar. Yo creo que tampoco nos podemos centrar en cada asesinato, en cada violación y en cada historia, entonces vamos a hablar un poquillo por encima. Entonces, el primero sí que es algo que marca mucho la tendencia, porque fue un asalto sexual en la casa de una mujer que no la mató. La dejó inconsciente, la agredió sexualmente con una pieza de la cama, con una barra de hierro que formaba parte de la cabecera de la cama o de la pata de la cama o algo así. Joder. Pero la dejó inconsciente y no la dejó en coma. Y luego se recuperó la mujer. Lo que pasa que no tenía estaba hecha una mierda y no recordaba nada y no pudo identificarlo.
Eso es uno de los... ese es el inicio, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, empezó, pero muy aceleradamente, a cometerse desapariciones, asesinatos, violaciones allá donde pisaba Ted Bundy. Claro, sin saber nadie qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? O quién era el culpable. Ni siquiera estaban al principio del todo relacionados los actos, porque recordemos que antes de Ted Bundy muy pocos, no había este tipo de relaciones entre diferentes crímenes y el concepto propio de asesino en serie y demás.